En el Parque Nacional de Yellowstone, los geólogos afirman que una de las famosas cuencas de íceres del parque ahora tiene un nuevo anillo de actividad térmica. En los últimos días de julio de 2025, un extraño fenómeno ha dejado al mundo científico sin palabras. En Yellowstone, el corazón de América, criaturas salvajes están realizando una migración de emergencia sin precedentes en la historia. Miles de bisontes, osos pardos y pumas huyeron simultáneamente del parque, creando vídeos virales que conmocionaron al mundo. El extraño pánico era evidente en los ojos de cada animal. Científicos confundidos admitieron, nunca hemos visto algo así en 40 años de investigación. Lo que acaban de presenciar es solo la punta del iceberg de una serie de fenómenos sobrenaturales que están ocurriendo. A continuación revelaremos el misterioso sonido del subsuelo de Yellowstone, el aterrador fenómeno de la luna de sangre y la verdad sobre el mar de Galilea volviéndose rojo como la sangre. Señales que los teólogos llaman señales de Dios. Así que si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar todas las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves los días venideros. Fenómeno misterioso en Yellowstone. El 28 de julio de 2025, un extraño sonido perforó la tranquila noche de Yellowstone. No era el rugido de un volcán ni el crujido del hielo. Era un sonido de baja frecuencia, constante, como el latido del corazón de una criatura gigante durmiendo bajo tierra. El equipo sísmico del USGS registró la señal, pero ningún experto pudo clasificarla. A diferencia de las ondas sísmicas normales, el sonido tenía una frecuencia de 1825 Hz, el umbral adecuado para causar ansiedad extrema en mamíferos. Sarah Miche, quien ha vivido cerca de Grand Prismatic Spring durante 32 años, tembló al relatar. Era como la respiración profunda de una criatura gigante subterránea. Lo sentí a través de mi columna vertebral. Solo 6 horas después de que apareciera el misterioso sonido, escenas sin precedentes se desarrollaron en todo el parque. El primer vídeo viral publicado por la turista Emma Rodríguez muestra a cientos de osos pardos, los reyes que rara vez abandonan su territorio moviéndose hacia el sur al unísono con expresiones de terror en sus rostros. No están corriendo de forma descontrolada como lo harían en peligro, sino moviéndose en una dirección como si fueran guiados por una fuerza invisible. Emma describe la enorme manada de bisontes. 2847, según datos de GPS, comenzaron un viaje de 180 kilómetros hacia Montana. Lo aterrador es que se mueven en una línea perfectamente recta, ignorando todas las fuentes de alimento y agua en el camino, como si estuvieran hipnotizados. En el cielo, bandadas de aves migratorias cambian de dirección repentinamente, formando extrañas espirales. Un fenómeno que el ornitólogo Dr. Michael Ann llama la danza del miedo. El guardabosques Sean McKenney, con 40 años de experiencia, no pudo ocultar su confusión. He visto incendios forestales, terremotos, tormentas de nieve, pero nunca he visto animales comportarse así. Están huyendo de algo que los humanos no pueden ver ni sentir. El USGS desplegó urgentemente 15 estaciones de monitoreo adicionales, pero los resultados solo aumentaron la confusión. Todos los indicadores volcánicos son normales. No hay actividad magmática inusual, ni gases tóxicos, ni cambios magnéticos significativos, admitió la doctora Rebecca Stone del USGS. Los datos de GPS de 3 de 200 animales etiquetados mostraron un comportamiento completamente fuera de temporada. Según las leyes biológicas, este debería ser un momento de preparación para el invierno, no un momento de migración masiva. El suelo puede estar retumbando y los animales pueden estar huyendo, pero es en las propias aguas de Yellowstone donde se desarrolla una narrativa más profunda e inquietante. La erupción de Black Diamond Pool. El evento fue violento y sin previo aviso. Una de las características termales aparentemente tranquilas de Yellowstone, el Black Diamond Pool, estalló repentinamente con una ferocidad que desafió todas las expectativas geológicas. El humo se elevó al cielo y el vapor gritó desde el suelo, un grito primal de la tierra misma. El evento no fue un suave estallido de actividad geotérmica,
sino una explosión cruda y desatada. Los guardabosques y científicos, acostumbrados a las muchas características volátiles del parque, estaban perplejos. Sus equipos sensibles registraron datos que apuntaban a un aumento de la presión subyacente, pero no ofrecieron una explicación satisfactoria para la intensidad repentina, casi personal, de la erupción. Para aquellos con una mirada espiritual, este no fue un incidente aislado, sino una señal. Se sintió como si una presencia santa, pero profundamente inquietante, se estuviera revelando, abriendo una herida en la superficie de la Tierra. ¿Podría ser esta una manifestación física de la inquietud divina predicha en las Escrituras? ¿Fue esta erupción un eco directo de las advertencias de Jesús sobre la Tierra gimiendo en un tiempo de tribulación? Ya no era una cuestión de fenómenos naturales, sino un mensaje profundo e inquietante, una señal de que el tiempo se estaba acabando. La aparición del Milky Blue Pool. Tras la violencia de la erupción, llegó un contraste espeluznante, una imagen de una belleza impresionante que era, a su manera mucho más aterradora. Apareció un nuevo pozo de agua de un azul lechoso, brillante y deslumbrante a la vista. Convocaba con una falsa sensación de paz. Pero los científicos rápidamente emitieron una grave advertencia. Este hermoso tono lechoso no era una señal de pureza, sino un marcador de una mayor actividad hidrotermal. Significaba una corriente subyacente, peligrosa y sobrecalentada de cambio, un peligro oculto bajo la serena superficie. Aquí es donde el significado espiritual se vuelve verdaderamente escalofriante. Esta belleza mortal una metáfora del gran engaño predicho para los últimos días. El libro de Apocalipsis advierte de un tiempo en que el mal se disfrazará de formas atractivas cuando el mundo será adormecido con una falsa sensación de seguridad. Este pozo, con su encanto engañoso y su amenaza oculta sirve como una vívida representación física de esa advertencia. Nos recuerda que en estos tiempos no todo lo que brilla es oro y las amenazas más peligrosas pueden estar encubiertas bajo las apariencias más bellas. El mar de Galilea se vuelve rojo. El 4 de agosto, mientras el mundo lidiaba con las inquietantes señales en Yellowstone, una nueva y antigua profecía cobró vida a miles de kilómetros de distancia en Israel. Las tranquilas aguas del mar de Galilea, un lugar sinónimo del ministerio y los milagros de Jesús, de repente se tiñeron de un impactante color rojo sangre. La imagen fue inmediata y aterradora, arrancada de las páginas del libro de Apocalipsis. El pánico estalló mientras los científicos se apresuraban a encontrar una explicación racional, pero sus teorías parecían frágiles y poco convincentes ante una señal bíblica tan contundente. Para los creyentes, el mensaje estaba grabado en las propias aguas carmesí, un momento en que el reino espiritual irrumpió a través del velo del mundo físico, vinculando las fuerzas caóticas en el corazón de América con un evento profético directo en el corazón de Tierra Santa. La tierra gemía y las aguas clamaban haciendo eco de advertencias que se han transmitido durante milenios. Señales celestiales y la hora final. La esfera celestial, la bóveda misma del cielo, ha sido considerada durante mucho tiempo un lienzo para la comunicación divina. Si bien el sol y la luna guían nuestros días y noches, su comportamiento inusual ha sido interpretado históricamente como un presagio de cambios monumentales. El 8 de septiembre de 2025, un evento celestial raro y profundo está programado para ocurrir. Un eclipse lunar total, una luna de sangre visible para una parte significativa del mundo. Esto no es solo una maravilla científica. Durante milenios, una luna que se vuelve de un rojo óxido profundo ha sido uno de los símbolos proféticos más poderosos y escalofriantes. Es un momento en que la luz de la luna, que refleja la gloria del sol, se vela en un color que habla de juicio, guerra y derramamiento de sangre. El profeta Joel hace miles de años predijo esta misma señal, escribiendo en Joel 2:31, el sol vertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Esta no es una advertencia vaga o arcaica. Es un evento específico y fechable que conecta los caóticos estruendos de nuestro tiempo con una antigua profecía incumplida. Es como si los cielos mismos se estuvieran alineando para confirmar el mensaje que se grita desde la tierra. El momento no es una coincidencia, es una señal celestial deliberada,
un marcador de cuenta regresiva que exige nuestra atención. Mientras miramos al cielo y vemos la luna teñida de carmesí, no solo estamos presenciando un evento astronómico, estamos viendo una promesa desplegarse, un reloj divino que avanza hacia su hora señalada. La realización verdaderamente aterradora es que estos eventos, el pánico animal y la tierra que zumba en Yellowstone, los enigmáticos lagos, el mar de Galilea volviéndose rojo y la inminente luna de sangre no son incidentes aislados, son capítulos de una sola narrativa que se desarrolla. Es una sinfonía de señales perfectamente orquestada, un gran tapiz de profecía tejido a través de tres reinos distintos, la tierra, el agua y el cielo. La tierra gime desde lo más profundo. Sus criaturas presienten una fatalidad inminente. Las aguas claman dando testimonio de una profecía cumplida. Y ahora los cielos mismos están a punto de emitir su advertencia espectacular final. Esta serie coordinada de señales divinas nos remite directamente a las palabras del propio Jesús. En Mateo 24 advirtió sobre un tiempo de tribulación, de dolores de parto que precederían a su regreso. Habló de terremotos, hambres y señales en los cielos, no como un solo evento, sino como una serie de temblores escalonados, uno más intenso que el anterior, señalando la inminente llegada de una nueva era. Esta es la esencia misma de la metáfora de los dolores de parto. La creciente frecuencia e intensidad de estas señales desde el sutil zumbido bajo Yellowstone hasta la dramática transformación del mar de Galilea y el presagio celestial de la luna de sangre se ajustan perfectamente a este patrón. Es un crescendo de advertencias, un ruego final a un mundo que se ha vuelto sordo a lo divino. Los científicos pueden ofrecer sus teorías, los medios pueden manipular sus narrativas. Pero el mensaje espiritual es inconfundible. El reloj avanza, el escenario está listo y el acto final está a punto de comenzar. La humanidad ha recibido un asiento en primera fila para el fin de una era. Y ahora la pregunta no es qué está pasando, sino qué haremos al respecto. Las advertencias han sido dadas. La elección, como siempre, sigue siendo nuestra. La llamada a despertar. Hemos viajado a través del descubrimiento de las increíbles señales que están brotando en todo el mundo desde el caótico terreno de Yellowstone, las aguas rojo sangre del mar de Galilea, hasta el inminente presagio de la luna de sangre en el cielo. Estos eventos no pueden ser descartados como meras coincidencias. En cambio, forman una declaración divina, una sinfonía de profecía que se desarrolla ante nuestros propios ojos. El mundo en que vivimos está lleno de ruido, tentaciones y ansiedades diarias. La Biblia ha advertido que la libertinaje, la embriaguez y las ansiedades de la vida abrumarán nuestros corazones, haciendo que nos distraigamos y no reconozcamos el tiempo del regreso del Señor. Esto no es solo un fenómeno físico, sino espiritual, donde nuestro amor por la era presente nos ciega para la que viene. Diariamente estamos consumidos por las exigencias del trabajo, la búsqueda de dinero, el desplazamiento interminable de las redes sociales y los placeres fugaces de este mundo. Estos no son inherentemente malos, pero cuando se convierten en nuestro enfoque principal, se convierten en un veneno espiritual, lo que nos hace ignorar los retumbos de la tierra, los lamentos del agua y las señales del cielo. Esta es la mayor decepción, no una mentira descarada, sino una sutil distracción que nos mantiene tan ocupados con lo temporal que nos olvidamos de lo eterno. El mundo es una trampa y si no estamos vigilantes, el día de la venida del Señor nos sorprenderá, tomándonos desprevenidos en nuestro amor por las cosas de esta vida. Pero en ese caos y engaño, un llamado resuena con más fuerza que nunca. Es el llamado a ser vigilantes y a orar que Jesús mismo mandó. Esto no es una sugerencia, sino un mandamiento para nuestra propia supervivencia. Él quiere que no solo reconozcamos las señales, sino que actuemos en consecuencia. Ser vigilantes y orar no se trata de escapar de un desastre físico, sino de preparar nuestras almas para prevalecer, para escapar de todas estas cosas y presentarnos ante el Hijo del Hombre. Esta es una promesa para aquellos que están listos, para aquellos que han prestado atención a las advertencias. Para poder estar de pie debemos prepararnos ahora. Esto significa que necesitamos enfocarnos activamente en amar al Señor, crecer en Él y amar su aparición.
Todos los días debemos guardar nuestros corazones limpiándolos de las ansiedades del mundo y dándole todo el espacio en nuestros corazones a Él. Debemos suplicarle que nos ayude a prevalecer, a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Las señales han sido dadas de forma clara e inequívoca. Yeyobun ha entrado en erupción. Un zumbido profundo y misterioso sacude la tierra bajo nuestros pies. El mar de Galilea se ha vuelto rojo, un aterrador cumplimiento de una antigua profecía, y la luna de sangre está a punto de aparecer como una advertencia espectacular final del cielo. Estas cosas no son solo una advertencia de un juicio inminente, sino también una promesa gloriosa, una promesa de su regreso victorioso y glorioso. Todas las profecías están convergiendo y el reloj divino está agotando sus últimos momentos. Es un momento de ajuste de cuentas divino. La pregunta no es si estas cosas son reales, sino más bien, ¿estás listo? El tema central de las Escrituras, el plan de salvación de Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las escenas finales del Apocalipsis, la Biblia es un libro unificado del plan redentor de Dios. De principio a fin, su único tema unificador es el de la gracia y el perdón para los pecadores a través de la obra redentora de Dios en Jesucristo. Este hilo escarlata de la salvación recorre cada narrativa, cada profecía y cada ley, construyendo una magnífica historia de esperanza para la humanidad caída. Cualquier otra cosa que obtengas al leer la Biblia, ya sea conocimiento histórico, guía moral o sabiduría para la vida diaria, sería trágico si te perdieras el corazón de su mensaje para ti, la provisión misericordiosa de Dios, de Jesucristo, como la expiación final y completa por el pecado. Al principio, una creación perfecta y una caída trágica. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, su obra no fue simplemente buena, fue juzgada como muy buena. Génesis 1 y 31. Este era un mundo de perfecta armonía donde la humanidad vivía en comunión inmaculada con su Creador. Dios se deleitó grandemente en lo que hizo y la culminación de su creación llegó con Adán y Eva, quienes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto les dio la capacidad de una comunión íntima con su Hacedor, dotándolos de intelecto, emoción y voluntad, y capacitándolos para traer gloria a su nombre. Génesis 1, 27. Su propósito era ser sus representantes, vivir en perfecta obediencia y mayordomía sobre la creación. En el prístino jardín del Edén, sin embargo, a través del engaño de la serpiente y la desobediencia deliberada de un solo acto, Adán y Eva pecaron contra Dios, causando una ruptura catastrófica en su relación con Él. El pecado no es un concepto abstracto, es una rebelión real y mortal contra un Dios santo. El resultado inmediato fue la culpa que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios y la vergüenza que los llevó a intentar cubrir su desnudez. Habían desobedecido el único mandamiento de Dios y ahora estaban defectuosos, corrompidos y alejados de su presencia. La elección de Adán fue un camino deliberado de voluntad propia y rebelión que trajo el pecado y sus consecuencias devastadoras, la muerte, al mundo. Esta muerte no fue solo física, sino lo más importante, separación espiritual y eterna de Dios. Como Romanos 5, 1 tan claramente declara, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Toda la raza humana, desde ese momento en adelante sería afectada por el pecado de Adán, heredando una naturaleza caída y una muerte espiritual que no podíamos arreglar por nuestra cuenta. Sin embargo, incluso en este momento de juicio, Dios demostró su misericordia al cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. El Señor Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3 y 21. Este fue el primer sacrificio, un acto poderoso y profético que requirió el derramamiento de sangre inocente para cubrir la culpa humana. Fue un presagio del sacrificio definitivo por venir. Este acto de gracia siguió a la clara promesa de un Redentor cuando Dios pronunció estas palabras de juicio sobre la serpiente o Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Esta palabra profética habla de Jesucristo, la descendencia definitiva de la mujer y su muerte en la cruz del Calvario, donde sufriría una herida,
pero asestaría un golpe fatal en la cabeza de la serpiente, aplastando el pecado y la muerte para siempre. La historia continua de la redención, la promesa cumplida. Así comienza la historia de la redención y el sacrificio, y es un tema que se repite a lo largo de la palabra de Dios a través de los corderos de la Pascua, las ofrendas del tabernáculo y el elaborado sistema sacrificial de la ley mosaica. Estos actos nunca tuvieron la intención de ser una solución permanente, sino un recordatorio constante de que el pecado requiere un sacrificio de sangre, todo apuntando hacia la venida de Jesucristo y su sacrificio en nuestro favor. Descubrimos a través de la Biblia que una relación personal con Dios no depende de las buenas obras que hagamos, de la membresía en una iglesia o incluso de llevar una vida altamente moral. Más bien, la asombrosa gracia de Dios es la fuente a través de la cual la redención fluye hacia nosotros. Esta gracia es su favor inmerecido, un regalo que nunca podríamos ganar por nuestra cuenta. Como Efesios 28:9 confirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Separados de un Dios santo por el pecado y la culpa, todos enfrentamos dos necesidades espirituales principales. Primero, necesitamos ser restaurados a la comunión con Dios. Somos verdaderamente culpables ante Dios y nuestro pecado ha creado un abismo que ningún esfuerzo humano puede superar. Debemos encontrar el perdón, pero no podemos generarlo nosotros mismos. Debemos enfrentar el problema de nuestro pecado y no hay respuesta a esta necesidad dentro de nosotros mismos. La única respuesta es el Señor Jesucristo, quien siendo plenamente Dios y plenamente hombre, fue el único que pudo vivir una vida perfecta y luego morir una muerte sacrificial para pagar la pena por nuestro pecado. En segundo lugar, necesitamos poder para cambiar nuestras vidas. Nuestro pecado revela la depravación espiritual de nuestro corazón, el egoísmo, la lujuria, la codicia, el orgullo y la ira que son tan destructivos. Como dice Dios a través del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Si vamos a ser cambiados, algo debe hacerse en nuestros corazones para cambiar nuestras vidas. Jesús enseñó que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Solo la sangre de Jesús derramada en la cruz puede quitar la culpa de nuestro pecado. Y solo el Espíritu Santo puede venir a nuestros corazones, darnos una nueva naturaleza y hacernos personas nuevas capaces de vivir una vida que sea agradable a Dios. Redención a través de Cristo. La redención es un concepto bíblico profundo que a menudo implica la idea de volver a comprar algo que se ha perdido o se ha renunciado mediante el pago de un rescate. También puede significar una liberación de algún tipo de confinamiento o esclavitud. Un ejemplo poderoso es la liberación de los hijos de Israel de su cautiverio y esclavitud en Egipto. Éxodo 1:4, 2:9, 3:0, 1:5-2. Este acto milagroso del poder y la misericordia de Dios sirve como un tipo físico de la redención espiritual que necesitamos. El Nuevo Testamento está lleno de pasajes que representan los sufrimientos de Cristo como un rescate o precio pagado por nuestra libertad. Y el resultado asegurado es una compra o redención. El libro de los Hechos nos dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Hechos 8:28. Pablo les recuerda a los corintios que fueron comprados por precio. 1 Corintios 6. 19-20 y que Cristo los redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:1. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14 hablan de redención por su sangre, el perdón de pecados. Otros pasajes clave incluyen 1 Timoteo 2:5-6, Tito 2:14, Hebreos 9:21, 1 Pedro 1:18-19 y Apocalipsis 59. La idea clara que atraviesa todos estos textos es la de un pago realizado por nuestra redención. Jesús pagó la pena por nuestro pecado y nos redimió. Él no simplemente pasó por alto nuestro pecado. Satisfizo las demandas de la justicia de Dios. La pena por nuestro pecado y rebelión contra un Dios santo es la muerte, separación eterna.
Jesús intervino y en un acto de amor y justicia infinitos entregó su vida y tomó la pena que merecíamos. La deuda contra nosotros no se considera simplemente cancelada o olvidada, sino totalmente pagada. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proclaman la salvación como un hecho consumado. La sangre de Cristo o su vida que entregó por nosotros es el rescate por el cual somos liberados de la esclavitud del pecado. La importancia de la sangre es primordial en las Escrituras, mencionada 460 veces. 14 veces en el Nuevo Testamento, Jesús habló de su propia sangre. ¿Por qué? Porque al derramar su sangre en la cruz, logró la salvación de todo aquel que cree, satisfaciendo la justa ira de Dios y proporcionando un camino hacia el perdón y la vida eterna, la extraordinaria buena nueva de la vida eterna. El Evangelio de Juan narra la historia redentora de lo que Jesucristo hizo en nuestro favor. A lo largo de su escrito, Juan señala constantemente a Jesús como la fuente de vida eterna. Resumiendo todo su libro, Juan dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 8:31. Esta es la extraordinaria buena nueva. La vida eterna no es simplemente vivir para siempre. Es una nueva cualidad de vida, una comunión restaurada con Dios que comienza en el momento en que crees y continúa por toda la eternidad. Es la vida de Dios mismo morando en ti. Esta vida es un regalo, no un salario, disponible para todos los que ponen su confianza en Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo hace esta promesa repetidamente, diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. También declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esta promesa es la esperanza definitiva para un mundo caído, el Hijo de Dios. Juan quiere mostrarnos quién es Jesús verdaderamente. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 114. Esta es la profunda verdad de la encarnación. Jesús durante su vida en la tierra no fue meramente un buen maestro o un profeta. Él era Dios en forma humana. El mismo creador del universo entró en su creación para vivir entre nosotros. Y por si la introducción de Juan no es lo suficientemente clara, unas pocas frases después cita a Juan el Bautista, quien dice: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. A lo largo del libro, Juan ofrece pruebas convincentes de la deidad de Jesús, que Jesús realizó muchos milagros. Juan 2:111, 4-54, 5:17, 6:1-13, 16-21, 974. Y que cumplió profecías escritas sobre el siglos antes. Juan 2:23, 2, 34-16. Él tiene autoridad sobre la naturaleza, la enfermedad e incluso la muerte misma. El amor de Dios. Pero, ¿por qué Jesús, que es Dios, dejaría la gloria del cielo para vivir en la tierra como un humano? Jesús mismo nos dice por qué en uno de los versículos más conocidos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16-17. Dios nos vio como éramos, no solo defectuosos, sino espiritualmente muertos en nuestro pecado. Por eso vino Jesús. Dios es un Dios perdonador, cuyo amor y paciencia llaman a todos a arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. Su amor no es pasivo, sino un amor activo y autosacrificado que se extendió a un mundo rebelde. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Si somos honestos con nosotros mismos, no podemos negar que desde el momento de nuestro nacimiento hemos hecho cosas malas, cosas que nos hacen culpables ante un Dios santo y merecedores de su justo juicio.
La Biblia llama a estas cosas malas pecado. Y el pecado crea una barrera separándonos de Dios. Y como estamos separados de Dios, enfrentamos la terrible perspectiva de la ira de Dios. Juan 3:36, que es eterna. Nuestra propia justicia es como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Y no puede permanecer en la presencia de Dios. Jesús es el único camino. ¿Puede alguien salvarnos de la ira de Dios y asegurarnos el cielo? Algunas personas creen que pueden llegar al cielo haciendo buenas obras o siguiendo las enseñanzas de una religión o incluso dando dinero a iglesia o organizaciones benéficas. Pero Jesús dijo claramente que ninguna de estas cosas nos salvaría. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No dijo que simplemente conocía el camino al cielo. Jesús dijo que Él es el único camino al cielo. Ningún esfuerzo humano, ningún ritual religioso y ninguna cantidad de buenas obras pueden darnos vida eterna. Cristo y solo Cristo es el único Redentor. De hecho, la única obra que puede salvarnos es la obra de creer en lo que Jesús ha hecho para lograr nuestra salvación. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que la ha enviado. Juan 6:29. Y para aquellos que así creen, la promesa de Dios se mantiene firme. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:1. ¿Cómo nos salva Jesús? Juan el Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este título es una poderosa referencia a los corderos sacrificados del Antiguo Testamento que se ofrecían por los pecados del pueblo. Jesús vino a este mundo sabiendo lo que le costaría y él explica que la salvación viene a través de su muerte en la cruz como el sacrificio perfecto y suficiente por nuestros pecados. Juan 3:1-4-15. Así como la serpiente fue levantada en el desierto para la sanación del pueblo, Jesús fue levantado en la cruz para la salvación de todos los que lo miran con fe. Él llevó en su ser puro la plenitud del pecado para que Dios pudiera perdonar a los pecadores y hacerlos puros. El precio de que Cristo llevara esos pecados fue la muerte. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par que aceptan su invitación a entrar por fe. Los capítulos 18 a 19 de Juan describen la muerte de Jesús y luego el capítulo 20 describe su glorioso triunfo sobre la muerte al resucitar de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que su sacrificio fue aceptado por Dios y que tiene autoridad completa sobre la muerte. Esto significa que puede dar vida eterna a todos los que creen en Él. Él es las primicias de la resurrección y su victoria es nuestra victoria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Juan 11:25-26. Su resurrección es nuestra esperanza para un futuro más allá de la tumba. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar en Jesús como mi Salvador y seguirlo como mi Señor. Ayúdame a vivir de una manera que te agrade y te honre. Amén. Y mira esto en el cielo. Así que anoche estuve afuera y vi algo. Algo misterioso acaba de sacudir los Estados Unidos. Algo que ha dejado a los creyentes sin palabras y a los escépticos buscando respuestas. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuera solo otro evento extraño? ¿Y si lo que acaba de suceder fuera una señal directa de Dios, una de la que la Biblia nos ha advertido durante siglos? Esto es la profecía cobrando vida en toda América. Desde los cielos hasta la tierra algo está cambiando y aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar están empezando a entender. Jesús habló de días como estos. ¿Podría ser esta la última llamada de atención antes del regreso de Cristo? ¿Podría ser este el momento sobre el que se nos ha advertido? Antes de profundizar en lo que sucedió, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para recibir más actualizaciones proféticas basadas en las Escrituras.
Porque lo que acaba de ocurrir podría no ser aleatorio, podría ser la última señal antes de que todo cambie. Una extraña señal en el cielo sobre América. Durante décadas, los Estados Unidos se alzaron como un faro de fuerza, un lugar donde la libertad no solo era prometida, sino vivida. Era una tierra que muchos llamaban refugio, donde los sueños eran protegidos y la fe podía florecer libremente. Pero las Escrituras nos recuerdan a través de Abdías 1:3-4, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Aunque te eleves como águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, dice Jehová. Ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta de corrección divina. Y cuando Dios envía una advertencia, a menudo comienza con los cielos. Recientemente, algo inexplicable ocurrió sobre suelo estadounidense. En menos de 3 minutos, una formación de otro mundo apareció en los cielos. Nubes con forma de alas que brillaban con una luminosidad que ningún patrón climático podría explicar. Estas alas flotaron silenciosamente sobre 3 estados separados, Washington, Texas y Missouri. Sin truenos, sin tormentas, solo un anillo luminoso y suspendido, inmóvil, pero innegable. Ocurrió exactamente a las 3:33 de la madrugada, una hora que muchos creen que tiene un significado espiritual. Los centros de control de tráfico aéreo de todo el país registraron extrañas perturbaciones. Pilotos comerciales, experimentados y entrenados para racionalizar los cielos, describieron un círculo blanco perfecto, inmóvil, desafiando los vientos. Pero cuando el radar verificó, nada, ni un objeto, ni una aeronave, ni un fenómeno meteorológico, solo una pantalla en blanco y un silencio persistente. La gente lo grabó. Los testigos lo compartieron y en las redes sociales una pregunta surgió como un reguero de pólvora. ¿Era natural o sobrenatural? Incluso los meteorólogos se quedaron sin palabras. Ningún satélite lo detectó. No se ofrecieron explicaciones y sin embargo, la imagen estas alas angelicales sobre el corazón de América permanece grabada en la mente de quienes las vieron. ¿Pudo haber sido esto una señal divina? ¿Podría ser que Dios está tratando de llamar la atención de América una última vez antes de que caiga el juicio? Es una advertencia. Para muchos fue solo un extraño suceso en el cielo, algo inusual, pero en última instancia olvidable. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, se sintió como algo mucho más urgente. El apóstol Pablo una vez describió una generación que siempre está aprendiendo y nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. Un pueblo deslumbrado por maravillas, pero incapaz o no dispuesto a reconocer lo que significan. Ese versículo se lee como un espejo sostenido ante la América moderna, especialmente ante gran parte de la Iglesia estadounidense. Rodeados de señales, pero dormidos, rodeados de mensajes, pero sordos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado los cielos como su lienzo. Cuando quería hablar, lo hacía a través del fuego, de las nubes, de las estrellas, de la oscuridad. Ezequiel 14 habla de una gran nube con un fuego que se envolvía en sí mismo y un resplandor en derredor de ella. No era natural, no era ordinario, era divino. Joel capítulo 2 nos da una línea de tiempo profética. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Estas señales, nos dice la Biblia, no son extras opcionales. Son advertencias preliminares para el día grande y terrible del Señor. Entonces, cuando un anillo blanco brillante aparece en los cielos sobre Washington a las 3:33 de la madrugada, sin fuente conocida, sin detección por radar y sin explicación científica, deberíamos ser tan rápidos en descartarlo. Podría ser que lo que vimos no fue meramente una anomalía visual, sino una interrupción divina, un llamado a regresar, a despertar, a arrepentirse. La historia bíblica está llena de mensajes celestiales. Una estrella guió a los magos al nacimiento de Jesús. El sol se oscureció cuando Cristo fue crucificado. Cielos rojos una vez advirtieron de guerra. Esto no fueron coincidencias. Fueron marcadores divinos puestos en los cielos para despertar los corazones de los hombres.
Y ahora en la capital de la nación más poderosa de la Tierra lo vemos de nuevo. Una señal, una luz, un momento demasiado perfecto para ignorar, pero demasiado misterioso para explicar. Fue un juicio, una visitación, una trompeta final antes de que la puerta de la gracia comience a cerrarse. Los escépticos dirán que no fue nada. Una anomalía climática, un truco de cámara, solo reflejos en la atmósfera. Pero las escrituras nos recuerdan en Joel 2:31, el sol vertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso no es poesía, eso es profecía. Las señales en el cielo no son aleatorias, no son para el entretenimiento. Son advertencias, mensajes, alarmas que suenan en los cielos mientras la tierra duerme abajo. El velo se está adelgazando. El cielo está hablando. La invasión digital ha comenzado. Las extrañas señales en el cielo no fueron aleatorias. Fueron una advertencia y la ubicación importaba. Washington D.C. no es solo el corazón político de América, es el centro de control. Las decisiones tomadas allí repercuten en toda la nación y el mundo. Y mientras esos anillos silenciosos y brillantes flotaban sobre la capital, algo más se estaba desarrollando silenciosamente en el suelo, algo que tiene el potencial de cambiar la libertad tal como la conocemos. Mientras el mundo estaba distraído, un cambio tecnológico masivo se activó en ciudades selectas de EE. Un programa federal en desarrollo desde hace mucho tiempo, pero del que rara vez se hablaba, se puso en marcha oficialmente. Vinculó datos biométricos, incluidas las huellas de la palma de la mano y los escaneos faciales, directamente a la actividad del consumidor. Y sucedió no el año que viene, no en un futuro lejano, sino ahora. En Chicago, los cajeros automáticos rechazaban las tarjetas y exigían las palmas. En Texas, los supermercados usaban software de reconocimiento facial para autorizar pagos. En Los Ángeles, a los pacientes se les negaba el acceso a las recetas a menos que su identidad biométrica coincidiera con el sistema. Esto no fue una falla o una prueba, fue un despliegue sincronizado en tiempo real, silencioso, rápido y completado en menos de 3 minutos. Las autoridades afirmaron que era por conveniencia, por seguridad, para detener el fraude. Pero el mensaje más profundo era este. Si tu cuerpo no cumple, no participas, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes vivir. Y de repente las advertencias de Apocalipsis ya no parecían antiguas. Apocalipsis 1:17 declara, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Es un eco escalofriante que ya no pertenece a la especulación o la ciencia ficción. El anticristo, como se describe en Daniel 8:25, no se levantará con violencia abierta, sino con falsa paz y persuasión tecnológica. Con paz destruirá a muchos. Así comienza, no con la guerra, sino con la conveniencia, no con la fuerza, sino con la comodidad. La tecnología biométrica no es inherentemente mala, pero lo que hace peligroso este momento es lo fácil que se está aceptando. La gente no se resiste, la está dando la bienvenida, incluso celebrándola. Pero cada escaneo, cada aprobación, cada cumplimiento es una pequeña rendición de la soberanía personal. Y América, la tierra de la libertad, está al borde de la sumisión digital. ¿Estamos observando? ¿Estamos despiertos? ¿O ya hemos entregado las llaves de nuestra libertad a cambio de la conveniencia? El cielo nos dio una señal y el sistema ya está aquí. La invasión del engaño. Mientras los medios nos bombardean con historias de caos político y un inminente colapso económico, otra guerra está haciendo estragos, mucho más insidiosa y mucho menos reconocida. Este no es un choque de naciones, no está marcado por tanques o misiles. Es una guerra de lo invisible, una batalla por el alma de una nación. Una invasión espiritual se está extendiendo por América. Sin embargo, la mayoría permanece ajena. No se anuncia con ejércitos o tratados, no ondea banderas ni rompe fronteras. Se desliza silenciosamente a través de la cultura, el entretenimiento, la educación, incluso la iglesia.
Esto no es el ataque militar de Gog y Magog descrito en la profecía de Ezequiel, que de hecho habla de una futura confrontación que involucra poderes físicos. No, lo que estamos presenciando ahora es mucho más engañoso, mucho más peligroso. Es el tipo de engaño que no grita, sino susurra, el tipo que te hace cuestionar la verdad, dudar de la moralidad y aceptar gradualmente lo inaceptable. Muchos pueden sentirlo, esta abrumadora sensación de que algo anda mal, de que el mundo se está desmoronando, pero cuando intentan identificar la causa, se les escurre entre los dedos. Esa confusión no es accidental. Es estratégica, es la niebla de la guerra en el ámbito espiritual. Ezequiel 38, 16 declara, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Aunque el versículo habla de una futura invasión literal, su patrón espiritual resuena fuertemente hoy. El enemigo siempre se mueve como una nube que se arrastra, atenuando silenciosamente la luz, asfixiando la claridad, borrando las convicciones. No estamos solo en una era de desinformación, estamos en una era de redefinición. El mal es llamado bien. La verdad es llamada odio. La convicción es etiquetada como extremismo. Esta confusión no es solo decadencia cultural, es guerra espiritual. Apocalipsis advierte que en los últimos días muchos serán engañados, aun a los escogidos, si fuere posible. ¿Y cómo vendrá este engaño? A través de señales, prodigios y la apariencia de justicia. No a través de la violencia, sino a través de la seducción. Él no necesita invadir con ejércitos cuando puede adormecer a una nación con comodidad, conveniencia y compromiso. Ahora más que nunca, debemos agudizar nuestro discernimiento porque lo que está barriendo América no es solo un cambio cultural, es una toma de poder espiritual lenta y calculada. Y si no logramos nombrarlo, corremos el riesgo de ser consumidos por ello. El anticristo se reveló. Será enviado por Satanás. Verán, Satanás es, en efecto, un imitador. No es un innovador. Él imita todo lo que Dios hace. Satanás tiene su versión diabólica de ello. Y tan seguro como hay un Padre en el cielo, hay un Satanás del infierno. Y tan seguro como el Padre en el cielo nos ha dado a su Hijo unigénito, Satanás de alguna manera también tendrá un hijo. Si él alguna vez tuvo un hijo, el anticristo será él. El anticristo será la encarnación más vil del pecado y la rebelión de la historia, pero rebosará de encanto y carisma. Esto es lo que la Biblia enseña sobre el anticristo. El anticristo viene a desafiar y tomar el lugar de Jesús. Será un orador poderoso. Se ganará a la gente. Traerá una paz global temporal y soluciones económicas. Y para algunos creerán que es su Mesías. Viene a declarar la guerra a los creyentes. Perseguirá a judíos y cristianos y gobernará por la fuerza. El anticristo viene a dominar el globo, establecerá la paz, pero luego se convertirá en el hombre de guerra definitivo. También aparecerá en tiempos económicamente difíciles y tendrá éxito donde otros han fracasado. El anticristo establecerá el control global a través de una sociedad sin dinero en efectivo. Apocalipsis 1 y 17 nos dice cómo y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Figuras análogas a dimisión han aparecido en la historia mundial. Aunque el libro de Apocalipsis no los tuviera específicamente en mente, incluso si la correspondencia entre ellos y la bestia no es exacta en muchos detalles, la primera carta de Juan se refiere a muchos anticristos. Lo que todas estas figuras tienen en común es que plantean una tentación diabólica para los cristianos que quieren permanecer fieles a Jesús, el Señor, que solo sufrió y murió por ellos. La descripción más vívida de este monstruo malvado está en Daniel 7. Allí se levanta contra el anciano de días y el misterioso Hijo del Hombre en una rebelión espiritual total, sumiendo al mundo en el caos. La figura no aparece de nuevo hasta el final del canon bíblico con la revelación de Cristo al apóstol Juan. En cumplimiento de las palabras de Jesús, incluso los elegidos son engañados allí mientras el mundo adora a la bestia. Mientras nuestro mundo continúa sumiéndose en el caos y el amor de muchos se enfría,
es hora de que los cristianos de todas partes presten atención a la seria advertencia de Juan. El anticristo viene y de hecho ya está aquí. El anticristo no debe limitarse a una sola persona o poder, sino que es esencialmente un gran principio o sistema de falsedad que tiene diversas manifestaciones, formas de obrar y grados. Puede ser un anticristo religioso. Todos los que niegan esta afirmación de Cristo Jesús, sean devotos de religiones orientales, ateos, deístas o agnósticos, son anticristos. Se incluirían también todos los clérigos cristianos profesos que dicen, como hizo un ministro congregacional de Boston, Massachusetts, me atrevo a decir que Jesús no reclama nada para sí mismo que no sea universalmente verdadero de la naturaleza ideal o divina inherente a todos nosotros y que Jesús no fue más hijo de Dios que tales filósofos paganos. Además, dado que todos los que niegan que Jesús vino en la carne son anticristos, se deduce que todos los que afirman que Jesús se encarnó meramente vestido de carne son anticristos. ¿Por qué tales niegan que Jesús realmente vino en la carne? Claramente se nos dice que el Verbo se hizo carne y que fue producido de mujer. Si hubiera sido meramente encarnado, podría haber prescindido de una madre humana o es un anticristo político. Así como hay anticristos religiosos, también hay anticristos políticos. El comunismo es un buen ejemplo. El comunismo es un anticristo en el sentido de que busca reemplazar a Cristo y su reino como el legítimo gobernante de la tierra y la única esperanza de la humanidad. Así se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le da un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes como Lenin y Stalin no solo han sido idolatrados, sino deificados, denominados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto del comunismo al ser el anticristo también lo es de las Naciones Unidas. Se le está dando un papel mesiánico por parte del clero de la cristiandad como el Salvador del mundo, su única esperanza y la única luz. Mientras que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. Está el anticristo vivo y viene en el planeta Tierra. Muchos dicen que el anticristo está de hecho vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel como dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un empresario rico, un político poderoso o podría ser alguien acechando en algún lugar alrededor de la iglesia o podría haber entrado en la iglesia y está implementando secretamente su plan. Incluso el notable y atemporal libro del padre Vicente M. de Keley, El Anticristo, hace una declaración asombrosa del Papa Pío XI. El padre M. C. Keley destaca su investigación de los últimos días con esta frase del pontífice. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia. El padre M. C. Keley no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá o cuándo, pero alinea las señales de los tiempos vinculando estas señales con las profecías de Daniel. El Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia primitiva y voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas están ocurriendo en nuestros días. Guerras, hambrunas, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico, transporte rápido, escalada del conocimiento, violencia, lo oculto y el evangelio predicado, corresponden alarmantemente con el fin de la historia mundial, tal como la conocemos. Hasta donde hemos llegado para recibir y adorar al anticristo. Parece que la guerra escalada de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece evaporarse ante nuestros ojos. Se nos dice que el mal es bueno y la bondad es mala. Imploramos al cielo misericordia mientras libramos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la era actual, justo antes de que Cristo regrese, y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo literalmente significa alguien que se opone a Cristo y eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles, está claro que el anticristo será parte del intento final de Satanás para detener el plan de Dios para el mundo. Recuerda, Satanás está totalmente opuesto a Dios y su único objetivo es bloquear los planes de Dios en todo lo que pueda. Lo intentó al principio de la raza humana con Adán y Eva y de nuevo,
aunque sin éxito, al principio del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el tiempo para el regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y alejar a la gente de Cristo. ¿Está vivo el anticristo hoy? Podría ser que sí. Y ese hombre vive entre nosotros ahora. Nos insta a estar alerta y en guardia. También nos recuerda que Satanás siempre está activo. Y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes lo siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerda, resistid al y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estamos viviendo en un tiempo en que la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás se está intensificando como nunca antes. Muchos creen que esto se debe a que nos acercamos al regreso de Cristo y a la destrucción final del reino de Satanás. La obra del espíritu del anticristo se intensificará cuanto más nos acerquemos al fin de los tiempos. El espíritu del anticristo es el espíritu que opera a través de todo anticristo. Y Juan nos ha dado ciertas características del espíritu del anticristo que son muy importantes. En primer lugar, comienza en asociación con el pueblo de Dios. En 1 Juan 2:19, Juan escribe acerca de los anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así el anticristo siempre comienza de alguna manera en asociación con el pueblo de Dios, pero en realidad no pertenece allí y a su debido tiempo eso se manifestará. Esa es una señal del espíritu del anticristo. Esto es muy importante. El anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, afirma ser el representante de Dios. Lo que se niega es la relación del Padre y el Hijo dentro de la deidad. Quiero examinar algunos pasajes muy importantes de las Escrituras para que no ignoren lo que Satanás está planeando. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo trata la aparición, revelación y manifestación del anticristo. También aborda la preparación para el regreso del Señor. Y están muy estrechamente entrelazados porque el acto satánico final antes del regreso del Señor será la revelación del anticristo. De hecho, Pablo dice que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Pablo escribió, no os dejéis sacudir fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, porque sabía que muchos cristianos estarían dispuestos a creer predicciones específicas sobre cuándo regresaría Jesús. Ciertamente he escuchado muchas de estas predicciones a lo largo de mi ministerio y me asombra la multitud de cristianos que se obsesionan con ellas. Ya sea que una persona sostenga la opinión de que el rapto ocurrirá antes de la tribulación de 7 años o después, debemos reconocer esto. El anticristo podría estar vivo hoy y está en la tierra ahora. Para quienes creen que Jesús regresará por su pueblo antes de la tribulación, el anticristo surgirá después de este evento en cualquier momento para confirmar un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Quienes interpretan el regreso de Jesús al final de la tribulación también podrían ver al anticristo activo en cualquier momento, ya que sus esfuerzos ya podrían estar en marcha rumbo al futuro regreso de Cristo. Como creyentes, no necesitamos temer al futuro anticristo, pero debemos estar alerta ante cualquier persona que niegue a Cristo. La principal diferencia es que el futuro anticristo finalmente se convertirá en un líder global de la Europa moderna que formará un acuerdo de paz con Israel. Cualquiera que se ajuste a esta descripción podría potencialmente encajar en el papel del anticristo venidero. Aunque Apocalipsis 13 describe características adicionales de su liderazgo, 2 aspectos importantes que se señalan allí incluyen su resurgimiento de una herida mortal y la marca de la bestia. El anticristo parecerá haber muerto, pero recuperará su fuerza. Además, obligará a todas las personas bajo su liderazgo a recibir una marca desconocida en la mano o en la cabeza para comprar y vender, representada por el número 666. También será un hombre de guerra. Su liderazgo se extenderá a través de la tribulación.
Apocalipsis 137 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su objetivo serán aquellos que creen en Dios, incluyendo la persecución de los judíos en ese tiempo. Puede que no podamos identificar al anticristo hoy, pero puede que esté viviendo entre nosotros. No necesitamos vivir con miedo a este futuro líder maligno, sino que debemos centrarnos en el verdadero Cristo mientras esperamos su futura venida. Como creyentes no tenemos necesidad de temer, porque nada de esto afectará a quienes conocen a Jesucristo. Sin embargo, afectará a quienes están perdidos y sin Dios. Caerán bajo la hipnosis sobrenatural de este líder ungido por él y si no llegan a conocer a Jesucristo antes de que todo esto ocurra, quedarán atrapados en la trampa en la que todo el mundo está a punto de caer en los días venideros. Por favor, date cuenta de lo crucial que es el momento que estás viviendo ahora mismo. Jesús viene pronto. Quienes le conocen escaparán de muchas de estas pruebas y tentaciones, pero quienes no le conocen quedarán atrapados en el engaño y la devastación. Es bueno que te alegres de que escaparás, pero ¿qué hay de tus seres queridos? ¿Qué vas a hacer para asegurar que ellos escapen de los días de maldad que se avecinan sobre la tierra? A la luz de esta clara enseñanza de las Escrituras, ¿no crees que es hora de que te acerques a tus amigos y familiares no salvos y les hables de la sangre redentora de Jesucristo? Pide al Espíritu Santo que te dé la oportunidad de hablarles. Luego, deja que Él llene tu boca con las palabras correctas mientras les suplicas sinceramente que hagan de Jesucristo el Señor de sus vidas. El día del juicio. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso de un juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios el Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo habitado. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el cielo y la tierra antiguos que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Incurrir en pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y de alguna manera impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe eliminar cualquier cosa que pueda producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final, como dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.